digamos, o en el momento que nosotros comenzamos a asistir a una iglesia, el hombre habla y dice cosas que nos dañan y que traen sobre nosotros maldición y que trae sobre nosotros un estado espiritual estancado. ¿Usted ha tomado agua estancada alguna vez? ¿La ha visto por último? Bueno, sí, probar un agua estancada de repente es bien complicado, se puede usted enfermar pero verla, y ya solo es verla y estar ahí y verla, usted se va a imaginar que hay de todo. Están esos llamados guarizapos, ¿cierto? Crecen en el agua estancada y después se forman las ranas de esos guarizapos y bueno, de ahí todo un proceso que pasa, la descomposición del agua. La descomposición del agua es complicada, porque el agua es vida. Y cuando nosotros cantábamos delante decíamos, correrán ríos de agua viva, ¿cierto que declarábamos eso? Cuando declarábamos ese correrán ríos de agua viva, esos son ríos que corren, ¿sí o no? Corren los ríos. Pero el agua estancada no corre, queda estancada. Las personas son así. Dios es un río y hace fluir en nosotros el río. Pero nosotros producimos estancamiento de las aguas. O un hombre produce en nosotros un estancamiento y nos dice, ¿sabe qué más? Usted es esto otro, y te trata mal y te daña y te estanca y te pudres. ¿Sí o no? Entonces, de ahí en más, nosotros en ese proceso de estancamiento, lo primero que tenemos que hacer es, porque el agua no está fluyendo, tenemos que dejar que el agua fluya. Empezó a fluir, el río de Dios comenzó a fluir en esta mañana y hace algunas semanas comenzó a fluir sobre su vida, ¿cierto? Y empezó a traer palabra de Dios y algo empezó a llenarse ese estanque de nuevo de agua limpia con agua podrida. Entonces lo que hay que hacer ahora, lo que hace la palabra, es agarrar las piedrecitas que están estancando esas heridas, esas palabras declaradas en maldición en contra de usted, hay que agarrarlas. ¿Y dónde las va a tirar usted? Con violencia, agárrala, tíralas lejos. Y anulo esa palabra en el nombre de Jesús y yo creo y decreto sobre mi vida lo que Dios tiene para mi vida y el río empieza a fluir. Cuando el río empieza a fluir ocurre algo diferente, porque esa agua estancada ensució el manantial, ¿sí o no? Pero cuando el río empieza a fluir, ese río comienza a limpiar el estanque. Aleluya. Y esas podridos que estaban en las piedras, esos podridos que estaban en todo el manantial, se empieza a ir con el río y empieza a quedar lo que fructifica. Así somos nosotros. Así que en esta mañana anule toda palabra declarada en su contra. Todo lo contrario, usted declare vida sobre su corazón. Amén. Amén. Amén, aleluya. Cierra sus ojos y ahorita vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos el honor, te damos la gloria. Solo tú eres digno de recibir alabanza y adoración. Y en esta mañana queremos bendecirte por lo bueno que has sido con nosotros. Creemos, Señor, que hay cosas poderosas que vienen sobre nosotros. Creemos, Señor, que hay cosas poderosas que vienen a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor, y que veremos tus grandezas como nunca antes la habíamos visto, Señor, porque te has levantado tú, Señor, como poderoso gigante para resguardar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Jesús. He preparado una serie de temas. Estamos entrando en un tiempo de intercesión como iglesia y el tema, y durante estas últimas 3 semanas, se va a llamar Preparándonos para la Conquista.
preparándonos para la conquista. Así que díganle al de al lado, prepárate para la conquista. Prepárese para la conquista. Hoy día entonces vamos a comenzar con la primera predicación de 3 que vienen, y la estamos grabando para que usted después la pueda tener en su casa y escucharla. Se llama Determinándonos como conquistadores. Porque antes de conquistar, primero tenemos que creer que somos conquistadores, ¿sí? Porque cuando subieron al barco los españoles, ellos venían a hacer otro trabajo. Venían a hacer trabajo, ellos iban a Asia y se equivocaron de rumbo y llegaron a América. Pero ellos no eran conquistadores, ellos eran trabajadores. Colón tuvo que bajarse el barco, ver que había gente que ya vivía ahí, tuvo que devolverse e ir a buscar conquistadores. ¿Se da cuenta? Entonces, el tema de la conquista hay que prepararse, tener una mentalidad. ¿Cuánto cree? ¿Usted cree que es conquistador? ¿Sí? Usted es un conquistador, porque Dios lo hizo linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por su sangre, y lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted tiene todo el poder para poder tomar y posesionar tierra, y eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Amén. Vamos a leer en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, en el versículo 1 dice, y habla sobre algo que es interesante para los conquistadores. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice: yo, hablando al Señor, yo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les darías a ellos. Solamente, diga conmigo, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestras, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, todo te saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Moisés es el gran líder de una generación de israelitas. Moisés era una persona que estaba, que Dios llamó a través de un acto sobrenatural en un monte Sinaí. Lo llamó y le dice: Moisés, Moisés. Él ve una llama que arde en el monte y él parte hacia el monte, y Dios le empieza a hablar a través de una llama de fuego. Y esa llama de fuego, dice el Señor, que dice su palabra, que le hablaba y le daba indicaciones y le decía: libera a mi pueblo de los egipcios. Eran cautivos, eran presos de los egipcios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo creado por la mano por Dios. Pero llegó un momento en el cual Moisés ejecutó la obra y vinieron unas plagas sobre Egipto, porque el faraón de los egipcios no quería dejar libre al pueblo esclavo porque les servía, y finalmente determinó sálganse, váyanse, porque había matado hasta los primogénitos. Se fue el pueblo con su líder, que era Moisés, y Moisés hace un acto profético que pone la vara sobre el agua, y porque Dios le había hablado y le había dicho que ese acto iba a ser de milagro, se abrió el mar en dos, pasaron ese río
y pasaron el mar, y cuando cruzaron el mar, llegaron, el último que llegó allá del pueblo de Israel, cruzó, el mar se cerró y el pueblo y todo el ejército que venía atrás, el pueblo de Israel, quedó ahí ahogado, muerto. Glorioso, ¿cierto? Eso vio toda una generación. Ahora, dígame usted, si usted hubiese visto esto a los 6 años, ¿qué habría dicho ahora? A lo mejor habría sido contado como una de nuestras historias personales, ¿cierto? Yo tenía 6 años, íbamos cruzando el río y cuando de repente el mar se abrió en 2 y era tan alta la muralla que se veía de todos los lugares. Dice la palabra que en ese momento ellos tomaron 1 año para poder ponerse de acuerdo y tomar estrategias de guerra. Y cuando bajó Moisés del monte Sinaí, donde Dios le dice, mire, ustedes van a hacer esto, tomen las tablas de la ley escritas por mi dedo, esto tienen que hacer, tienen que obedecer y yo voy a estar con ustedes. El pueblo cuando bajó ya estaba adorando a otro Dios. Y Dios lo castigó, a toda esa generación la castigó, hasta que murió el último de esa generación, que se llamaba Moisés. Moisés vio morir a todos sus compañeros de milicia, porque él decidió seguir con esos y no exterminarlos. Entonces, cuando él llegó el momento de entrar a la tierra, Dios le dijo, a ver, hasta aquí nomás llega usted. Usted decidió cuidar a ese pueblo, pecador, idólatra, a esa generación. Bueno, que vieron mi mano, que vieron cómo se abrió el mar en 2 y que tenían conciencia de eso. Bueno, usted se va a quedar aquí. Usted va a morir aquí. Y murió Moisés en ese lugar. Como era el gran líder de todas las generaciones, la nueva generación que venía era Josué. Y cuando Moisés, este líder del pueblo de Israel muere, todos lo sienten profundamente. Era como que muriera uno de nuestros líderes espirituales más y espirituales y estratégicos más fuertes. Podríamos llamarlo, no me gusta meter la política, pero podríamos llamarlo como que se muriera el presidente, por ejemplo. O se muriera cuando murió Chávez, por ejemplo. Murió Chávez, fue un duelo y él era presidente en ese momento. Y tuvo que dejar un legado, justo estaba en el proceso de dejar el legado y finalmente fue... quien ganó fue Nicolás Maduro, ¿cierto? Entonces, en ese momento queda un momento de duelo y el pueblo hace duelo por 1 año, hace el duelo, porque Moisés era el gran líder de una generación de israelitas que fueron conocedores de la gloria de Dios y de la manifestación de su mano, vieron prodigios, señales. El pueblo se encontraba, por lo tanto, en esta etapa, cuando nosotros leemos este versículo, en una etapa de culminación de su duelo. Estaban recién saliendo de un duelo. De que había muerto su líder, Moisés, que había sido un gran líder y un gran profeta, porque él hablaba por Dios. Dios le hablaba, él traía. Entonces, tenía muchas características. Por lo tanto, se encontraban en una etapa legal, que es legal. O sea, si usted le muere a alguien, obviamente usted tiene que tener un tiempo legal de duelo, ¿cierto? El ser humano es muy... se muere la mamá a uno y le dan 5 días y es como que la mamá, eso son 5 días, uno va a estar el otro día... Claro. No es así. 3 días en el trabajo ya se murió tu hermano, 2 días nomás. Es complicado. Y hay empresas que lo hacen valer, así tienes que volver a los 5 días. Y mucha gente no vive su duelo bien y termina con una depresión profunda. La separación es un proceso de duelo. A menos que una persona se haya metido con otra, lo más probable es que esa persona esté feliz, esté pasando la chancho. Pero la persona que quedó en la casa sola, llevó un proceso de duelo doloroso, en un momento acomplejado. Un proceso cuando tu amigo te miente, por ejemplo, o tu amiga te miente, también. Cuando tus jefes te engañan con tu sueldo, también uno vive un proceso de duelo y no puede continuar otro día trabajando. No, yo voy a seguir siendo el empleado del mes. Uno pasa un proceso de duelo, ¿sí o no? Cuando te rechazan, también es un proceso de duelo.
Entonces, todo ese proceso legal hay que vivirlo.